hasta 15 cervezas y camina más recto que usted. Y sé de personas que con 5 cervezas ya se quedaron tumbados bajo la mesa. Entonces, ¿cuál es la cantidad apropiada para que usted no se emborrache? ¿Quién enseña esto? Más que aquellos a quienes les gusta embriagarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? A alguien ya le gustó esa enseñanza, pues se va tras esa enseñanza, porque le gustó. Así es como se apostata. Mire, por escuchar, no por estudiar la Biblia, repito, es por escuchar a espíritus engañadores. Ahí está. Y a doctrinas de demonios. Mire, las doctrinas de demonios son enseñanzas que son contrarias al Señor. Dice 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Definitivamente estas personas, estos hombres, estos espíritus, porque cuando dice espíritu se refiere a personas, ya que nadie habla sino por espíritu. Así que estas personas, fingiendo una fe, teniendo cauterizada su conciencia. ¿Sabe usted cuándo alguien tiene cauterizada su conciencia? ¿Sabe alguno de ustedes? No. Alguien tiene cauterizada la conciencia cuando ya la conciencia no le reprende. ¿Sí? Un ejemplo. Pensemos que alguno de nosotros se hirió el brazo derecho, el brazo derecho, se hizo una cortada bastante profunda, o quizás se hirió superficialmente y se quitó parte de la piel y le quedó vivo eso allí. Con tantito que usted se toque esa herida, le duele esa herida. Alguien que no sabe llegó y lo saluda y lo abraza y le toca el brazo y usted grita o se queja porque le duele. ¿Verdad que sí? Pero cuando su herida cicatriza, ya no le duele más. ¿Bien? Ya no siente. Ya no siente. Quiere decir entonces que mientras cada uno de las personas tiene aún su conciencia, tiene aún su mente, que percibe el dolor, percibe el miedo, percibe el amor, percibe la vergüenza, ¿sí? Percibe el honor, está apta aún para oír la verdad y reconocer su condición y arrepentirse. Pero cuando alguien ya tiene cauterizada su conciencia, a esta persona le da igual todo, ¿sí? Estas personas vienen a ser como aquel juez injusto que ni tenía temor de Dios ni respetaba a hombre alguno. ¿Se recuerdan de ese pasaje allá en Lucas 18? Estas personas que tienen cauterizada la conciencia, amados, es aquellos a los cuales a veces alguien dice es un gran sinvergüenza. ¿Sí? No tienen vergüenza alguna. Les da igual. ¿Sí? Entonces, amados, esto es lo que iba a suceder. Estas personas son hipócritas, son mentirosos, tienen cauterizada la conciencia y dice que prohibirían casarse. Vea esto. Iban a prohibir casarse. Acto sublime y solemne que el Señor dejó como libre para toda pareja que está libre para casarse, ya que el Señor lo dejó reglamentado desde el origen, desde el Génesis. Él dijo una mujer para un hombre para una mujer. Pero estos, cuando entrara esta apostasía, y esto inició en el primer siglo, inició todo eso, dice que iban a prohibir casarse, y es más, y mandarían abstenerse de alimentos que Dios crió. Estos iban a ser dos
enseñanzas para que pudieran comprender a aquellos que todavía llegaran a leer esta palabra, para que conocieran quiénes eran, quienes enseñaran la prohibición del matrimonio y quienes enseñaran la prohibición de comer de los alimentos que Dios crió. Estos serían apóstatas. ¿Es fácil verlo hoy día? ¿Sabe usted hoy día quién prohíbe el matrimonio? ¿Sabe usted hoy día quién prohíbe casarse? ¿Sabe usted de alguna denominación, de algún grupo que prohíba el abstenerse de los alimentos que Dios crió? ¿Sabe usted de algún grupo? Y aquí solo menciona 2 puntos. Pero la apostasía creció en gran manera a medida de que fue avanzando a través de los años y de los siglos, hasta que llegó a formarse lo que hoy día es llamado la Gran Iglesia Católica Romana. Esta iglesia, aunque no lo admiten ellos prohíben el matrimonio para los que ofician en sus cultos, en sus ceremonias. A los que sirven, según ellos, a la iglesia, ellos les prohíben el matrimonio. Dios no prohíbe tal cosa. Pero ellos lo prohíben porque, no porque Dios lo prohíba en su palabra, sino porque tienen reglamentos internos de la iglesia que se los prohíben. Ellos dicen, es que voluntariamente ellos se han sujetado para no tener esposa. Voluntariamente ellas se han sujetado a servir a Dios y no tener marido. Pero el Señor no puso tal requisito. Al contrario, Él dice que los obispos sean casados. Mire. Entonces, esto es contrarrestar, ir contra lo que Dios ha establecido. Mandamientos de hombres hacen que se apostate. Mandamientos de hombres hacen que se aparte un puñado, un rebaño de la verdad del Señor. Queda entonces a cada grupo, queda entonces a aquellos que apacientan un rebaño, enseñar la verdad del Señor y no enseñar sus propios intereses. No ir para agradar a la gente, no ir para solamente hacer crecer el grupo, sino que el objetivo es agradar a aquel que nos ha llamado para enseñar la verdad, y que este pueblo, en lugar de apartarse de la verdad, vuelva al camino correcto, vuelva al camino verdadero del Señor. Antes de concluir, quiero que vean conmigo, por favor, en la segunda carta de Timoteo. Dije que iba a dar unos nombres y aquí los voy a dar. Y aquí concluimos esta noche. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 14 voy a leer hasta el versículo número 19. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron. ¿Se desviaron de qué? Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué iba a suceder y qué estaba sucediendo cuando estos varones, Himeneo y Fileto, en el primer siglo, confrontándolos el apóstol Pablo, estos estaban enseñando falsa enseñanza, falta doctrina? Estos estaban apostatando de la verdad en Cristo Jesús y estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y al enseñar tal falsedad, dice que estaban trastornando la fe de algunos. Pablo lo señala. Pablo lo señala como se debe de señalar a todo falso maestro.
A muchos les da temor hablar así, pero ¿por qué tienen temor? Si tienen temor es porque quizás ellos tengan que ocultar mucho. Y saben que no pueden hablar porque si no también a ellos les van a descubrir sus errores, sus faltas o en lo que están viviendo. Es muy importante entonces que entendamos que el origen de la apostasía inició en la misma iglesia del Señor, en la misma iglesia establecida por Cristo Jesús, siendo una, siendo verdadera, una sola doctrina, una misma enseñanza. Hoy día se ha multiplicado a través de los siglos, a través de los años. Hoy día se ha multiplicado y por eso ustedes ven el origen y el establecimiento de tantas iglesias, tantas sectas, tantos cultos diferentes. Pero si vamos al origen, acá a la Biblia, si vamos a la palabra del Señor, vamos a hallar que la Biblia nos habla de una iglesia. Vamos a ver cómo era la conducta de sus siervos. Vamos a ver cuáles eran las amonestaciones para ellos. Vamos a ver los requisitos para aquellos que debían de servir a Cristo. Vamos a ver cuál era la organización de la iglesia. Vamos a observar cómo ellos adoraban, cómo servían, cuál era su obra que hacían. Aquí vamos a hallar el origen de las cosas. Como también aquí vemos el origen de la apostasía que fue profetizada por el siervo de Dios, Pablo. Concluyo diciendo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aleluya. El fundamento del Señor sigue firme teniendo, dice, este sello. El sello del Señor es: conoce el Señor a los que son suyos. Él conoce a sus ovejas. Él conoce a los que le pertenecen, amados. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Invoca usted el nombre del Señor? Amén. Apártese de iniquidad. ¿Invocan ustedes el nombre del Señor? Amén. Apártense de iniquidad. Invocamos el nombre del Señor, apartémonos de iniquidad. De lo contrario, la iniquidad entrará a la mente, entrará al corazón y la apostasía nos llevará como el viento a la hojarasca, sin ninguna resistencia. Que Dios nos bendiga esta noche y seguiremos estudiando la palabra del Señor para bendición de cada uno de nosotros. Amén.